Nadie ha creído nuestro mensaje. Nadie ha visto el poder de Dios. El fiel servidor creció como raíz tierna en tierra seca. No había en él belleza, no había majestad alguna. Su aspecto no era atractivo ni deseable. Todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciábamos y no lo tuvimos en cuenta. Versículo 4. A pesar de todo esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Versículo 7. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana, y como cordero llevado al matadero. Ni siquiera abrió su boca. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales y fue enterrado con los malvados, aunque nunca cometió ningún crimen ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir, y el fiel servidor ofreció su vida como sacrificio por nosotros. Por eso Él tendrá una vida muy larga, llegará a ver sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Versículos 11 en adelante. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos. Para que ellos fueran perdonados, Él dio su vida por los demás. Por eso, Dios lo premiará con poder y con honor. Amén, hermanos. Terminamos ahí nuestra lectura, todo el capítulo número 53. Como pudo darse cuenta, describe precisamente aquí por lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Vamos adelante, por favor. Isaías capítulo 53. Algo importante que quiero mencionar, tanto para pastores, anfitriones y participantes del grupo familiar, que el tema que quiero que estén comentando dentro del grupo es la obra del siervo que dio la vida por mí, que lo personalice, que no quede como algo superficial o externo, o que no tiene absolutamente nada que ver con mi vida, sino que traten de centrarlo en ese siervo fiel que dio su vida por mí. Vamos a la siguiente. Pues muy bien, vamos a hablar de una introducción breve, muy sencilla, pero que nos va a ayudar a comprender lo que estaba viviendo Isaías al escribir esta porción bíblica. Este capítulo describe con gran exactitud una parte importante del ministerio y sacrificio, siguiente por favor, del Mesías. Y hablamos de Jesús, quien sufriría por el pecado de todos nosotros. Eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a la siguiente. Esta porción bíblica parece, mire, el trazo de una pintura muy exacta, muy bonita, describiendo los acontecimientos en forma detallada del Calvario y sufrimiento
del siervo que experimentó el quebranto, el sufrimiento y el dolor. Vamos a la siguiente. Esto es importante. Los sucesos marcados en Isaías capítulo del 1 al 39 ocurrieron durante el ministerio de Isaías. Así que tal vez se escribieron aproximadamente en el año 700. Los capítulos del 40 al 66, que es precisamente la porción donde caemos nosotros, capítulo 53, sin embargo se escribe cerca del final de la vida de Isaías, alrededor del año 681 después de Cristo, antes de Cristo, perdón. Así que es importante que hagamos esta mención. Isaías plasma esta descripción con 700 años de diferencia aproximadamente, y escribe como si estuviera contemplando los hechos en ese momento. Isaías capítulo número 2, si no mal recuerdo, describe precisamente que él iba a recibir una visión del futuro y de lo que Dios estaba revelando a su pueblo, ¿sí? Y eso precisamente es lo que hace, y lo hace de una manera muy exacta. Tenemos que saber de dónde salen los números, ¿sí? Isaías, si vemos, tiene estas fechas. Si nosotros contamos desde este tiempo hasta el Nuevo Testamento, nos da precisamente esta cantidad de años, entre 700 y 800 años de diferencia. Y que alguien escriba con tal exactitud, como si ya hubiese percibido lo que había pasado, pues únicamente es el poder de Dios, ¿verdad? El autor intelectual de la Biblia, ¿quién es, mis hermanos? ¿Quién? ¿El autor intelectual? ¿Quién? Ese es el profeta que escribe, el hombre. Pero ¿quién es el autor intelectual o espiritual, si quieren llamarlo así, de la palabra de Dios? El Espíritu Santo, ¿ok? Dando toda esta instrucción. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, vamos a revisar rápidamente el capítulo número 52. Termina pues ya haciendo mención y apuntando precisamente a este ministerio o esta obra del siervo quebrantado o sufriente. Dice: mi fiel servidor triunfará. Si lo quieren checar, del capítulo 52, del 13 al 15. Mi fiel servidor triunfará. Se le pondrá en alto trono, ¿sí? Recibirá los honores que merece, y muchos se van a asombrar por verlo con la cara desfigurada. Muchas naciones se asombrarán en la presencia de mi fiel servidor. Esto lo dice el capítulo número 52, del versículo número 13 al número 15. Pero vean, aquí ya está diciendo algo importante. Muchos se asombrarán por verlo con la cara desfigurada. Empezaba ya a tener esta visión Isaías de lo que estaba ya por acontecer, o de lo que él iba a mencionar a través de este capítulo número 53. Vamos adelante, por favor. Y bueno, quisiera mencionar algo de manera de resumen, pero que conociéramos, que tuviéramos el conocimiento y la conciencia que la Biblia apunta prácticamente de principio a fin, ¿sí?, al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es esto? ¿Será posible que podamos decir, bueno, está perfectamente descrita la pasión de Cristo en Lucas capítulo número 23, ¿sí? Pero ¿cómo es posible que en Génesis tengamos también mención a esto? Pues así sucede. Hay pasajes, historias bíblicas que prácticamente van haciendo una mención también de lo que iba a acontecer en el Calvario o en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Quiero mencionar algunos. Por cuestión de tiempo sería muy interesante ir mencionando cada uno de ellos, pero yo le pido lo siguiente, que para el próximo miércoles usted me describa, ¿sí?, un acontecimiento bíblico mencionado en el Antiguo Testamento que apunte hacia el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? ¿Cree que se pueda, que sea difícil la tarea, o está más o menos?
¿Cómo ve? Ya lo vi con cara de igual, así de que está bien difícil. ¿Cómo ve? ¿Está difícil o no? Está tranquila, ¿no? Hay muchos acontecimientos que no voy a mencionar, pero que van a estar ahí. Génesis, rápidamente. Génesis capítulo número 22, del versículo número 1 al número 13. Abraham ofreciendo a Isaac en holocausto. Usted conoce bien la historia, ¿verdad? Usted conoce muy bien la historia. En el capítulo número 52 mencionaba precisamente Isaías, en ese capítulo, a Abraham y a Sara. Y este maravilloso milagro que se lleva a cabo, ¿verdad? Por un lado, Sara era ¿qué? ¿Tenía qué problema? Había esterilidad en ella, no podía concebir. Y por otro lado, Abraham, ¿qué situación tenía? ¿Era un hombre de qué? De edad avanzada. Hace 8 días dejamos la pregunta abierta. Yo espero que la haya investigado. Lo hice a propósito, no la contestamos. ¿Qué edad tenía Abraham cuando recibe la promesa de que sería padre de naciones? Está en el libro de Génesis. 99 años. ¿En qué capítulo está? Bueno, por favor, investíguelo, porque qué tal si yo le estoy diciendo una mentira, ¿verdad? Investíguelo, vea que esté en la palabra de Dios y que realmente sea esa cantidad de años. Muy bien. Posteriormente a esto, en este capítulo número 22 de Génesis, pues vemos este suceso cuando nuestro Dios prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Le dijo, y toma ahora a tu hijo, tu único. Empezamos a ver aquí algunas situaciones similares, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, al que amas. Muy importante. Dios ama profundamente a su Hijo, pero dice aquí, a quien tú amas, dice, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes. ¿Qué quiere decir? Un lugar alto, ¿sí? Le dice, vas a llevarlo a un lugar alto. Posteriormente, 22:3 nos marca ahí en el libro de Génesis que Abraham se levanta muy temprano, prepara el asno y toma consigo a 2 siervos suyos. Lo podemos ver ahí en las imágenes, hermano. Ahí está Abraham con Isaac, lo está abrazando, dice, mi hijo, mi niño, papi, ¿no? Te quiero mucho. Y vemos ahí como preparan al asno, llevan ya la madera y van 2 siervos, ¿ok? Ahí estamos. Después en el número 22, versículo 4, dice que al tercer día, recordemos, ¿verdad? Vayamos así como que tratando de acordarnos qué sucede con nuestro Señor Jesucristo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Posteriormente, en el versículo número 6, capítulo 22 de Génesis, toma Abraham la leña del holocausto, ¿sí? Y vamos ahí al número 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Aquí lo podemos ver. Él va, le dice a los siervos, quédense aquí junto con el asno y vamos a dirigirnos al lugar donde será sacrificado Isaac. Él no rehusó a su hijo, él amaba profundamente a su hijo, pero no rehusó la vida de su hijo por obediencia a Dios. Y vemos cómo prepara Abraham a Isaac. Ahí vemos cómo está preparando precisamente este lugar, ¿sí? Allá lo vemos sobre el madero, muy importante, y cómo pues está dispuesto ya a sacrificar a su hijo. Posteriormente dice el versículo 11 que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y en el 13 dice que una vez que Dios vio que no iba a extender, que iba a extender su mano sobre el muchacho y clavar la daga, lo detuvo. Y entonces en el 13 dice, Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, que es la imagen que vemos del lado derecho abajo. Si puede ver, hay gran similitud. Podemos ver aquí prácticamente
como una especie de espejo de lo que vendría ya aconteciendo y de lo que estaba sucediendo con Abraham y Isaac, pues también hay grandes similitudes con respecto a lo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Algunos teólogos mencionan que Abraham ya tenía una edad donde estaba fuerte y podía precisamente cargar los maderos, que es la imagen que vemos ahí, ayuda a Abraham a cargar. Algunos mencionan que la edad pudo ser muy próxima a los 30 años, posiblemente más, que era la edad que tenía nuestro Señor Jesucristo cuando inició, pues, cuando estuvo en su ministerio y al final de su ministerio. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, recuerde, desde Génesis nos da pues una amplia visión de lo que estaba sucediendo. Éxodo, capítulo número 12, 22 y 23. Esta situación importante y marca y apunta precisamente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es la fiesta de la Pascua o de los panes, muy cercana a la fiesta de los panes sin levadura. Muy, muy importante, porque prácticamente aquí en la primera celebración de la Pascua es cuando Dios le dice al pueblo, le dice a Moisés: prepárame perfectamente, ¿sí?, al animal que será sacrificado. ¿Y qué característica tenía que tener este animal? Tenía que ser sin defecto alguno, tenía que estar bien preparado, y hay algunas situaciones y condiciones especiales que Dios le pedía ahí al pueblo. Entonces, la Pascua, recuerdan cuando el pueblo de Dios estaba siendo oprimido por los egipcios, una de las naciones que ya platicamos en el libro de Isaías, que era representante de las naciones enemigas de Dios. Este pueblo egipcio estaba esclavizando al pueblo de Israel, ¿sí? Y a través de Moisés, Dios le dijo al faraón: libera a mi pueblo, ya, libéralo. Dice la escritura que Moisés va y le dice al faraón: oye, faraón, ya por favor, libera a mi pueblo, ¿sí? Estaban ya aconteciendo las plagas, pero ¿qué creen? Que el faraón, dice la palabra que Dios ya había endurecido tanto su corazón, que faraón prácticamente no le hizo caso, ¿sí?, a Moisés. Y dijo: ¿sabes qué? Pues haz lo que quieras. Incluso le habían dado la orden: entrégale a mi pueblo joyas y entrégale oro para que para que mi pueblo se lo pueda llevar. Entonces él dijo: no, claro que no vamos a hacer esto. Y viene la plaga, cuando va a venir la muerte, el ángel de la muerte va a asolar, pero había una gran promesa por parte de Dios, que los primogénitos y que el pueblo de Dios no iba a ser tocado por esta sombra, por este ángel de la muerte. Pero había una condición, y era precisamente lo que vemos en Éxodo capítulo número 12, versículo 23, 22 y 23, que era marcar con un hisopo, dice la palabra de Dios, y con sangre, ¿sí?, el marco prácticamente de la puerta. Esto simbolizaba el hisopo, la pureza de nuestro Señor Jesucristo, la pureza del siervo fiel, lo que describe precisamente el libro de Isaías, y cómo el ángel de la muerte iba a pasar. Por eso significa Pascua, pasar por alto. No iba a haber muerte en el pueblo hebreo, por promesa de Dios. Y entonces el faraón ve, ¿sí?, después que realmente lo que había dicho Moisés era una realidad, y que el primogénito del pueblo egipcio, los primogénitos, habían muerto. Dice ahí la escritura que había llanto, había desolación de los egipcios, porque lloraban la muerte de sus hijos, pero podían ver cómo al pueblo hebreo no le había pasado absolutamente nada por esta gran promesa de Dios. Simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos va a dar la salvación, que nos va a respaldar, nos va a ayudar a vencer a la muerte. Por eso esto representa mucho. El pan sin levadura también representa mucho. La levadura leuda la masa. El pueblo dice que la festividad se celebraba precisamente lo que hace que crezca la masa sin levadura, perdón, gracias, se me fue la palabra, sin levadura.
¿sí? Y la levadura representaba la maldad y el pecado. Y esto lo hacía el pueblo porque salió tan rápido que no le dio tiempo ya de que el pan pues creciera, madurara. Pero todo, yo quiero que esto le quede claro, todo apuntaba hacia el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la siguiente, por favor. Voy a hacerlo rápido, hermano, porque tenemos breve el tiempo. El tabernáculo, ¿cómo será posible? Aquí tuvimos una instrucción que yo recuerdo muy bien, que usó Dios grandemente a mi hermano Abel para explicarnos precisamente del tabernáculo y cómo el tabernáculo en sí mismo apunta a la dirección del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Le voy a leer rápido lo siguiente. Básicamente el tabernáculo nos habla de Cristo, el verbo que fue hecho carne, y si pudiéramos traducirlo más literalmente sería tabernáculo entre nosotros, de acuerdo a Juan 1:14. También puede ilustrar el plan de salvación de Dios y después la vida y el ministerio del creyente. El tabernáculo ofrecía la manera por la cual el pueblo podía ser purificado de la profanación exterior ritual para que de este modo poder acercarse a Dios en adoración. Eso es lo que representaba. Voy a darles algunos puntos nada más, pero yo lo que quiero, hermano, es que, amigo que nos escucha, que usted tenga la inquietud de buscar, de investigar y de decir si efectivamente lo que le estoy mencionando es así. Bueno, quiero decirle, por ejemplo, las cortinas de lino que forman el atrio exterior, las cortinas estaban hechas de lino blanco, de obra primorosa, simbolizando la justicia perfecta de Dios. Vamos a la siguiente, la puerta. Había solo una manera de entrar, así como Cristo es la única manera de llegar a Dios. Una pregunta: ¿hay otra manera de llegar a la presencia de Dios o solo a través de nuestro Señor Jesucristo? Las cortinas que formaban la puerta eran de lino blanco, bordadas de azul, púrpura y carmesí. Esto tipifica a Cristo como es presentado en los 4 evangelios: púrpura, Mateo el rey; carmesí, Marcos, el humilde siervo sufriendo por el pecado, comparado al carmesí en Isaías, ahí lo menciona; blanco, Lucas, el hombre perfecto; azul, Juan, el que es celestial. Voy a mencionarle otra cosa: el bronce que había de juicio, el bronce simbolizaba el juicio, y la madera ilustra la humanidad incorruptible y sin pecado de Cristo. Al que no conoció pecado, dice la palabra, se le cargó el juicio de Dios por nuestros pecados. Vea cómo apunta perfectamente el tabernáculo. Posteriormente, la estructura en sí era muy sencilla por fuera, pero hermosa por dentro. ¿A qué le suena esto? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cuál era la imagen de nuestro Señor Jesús? Dice la palabra, ¿había hermosura en él? ¿O decía, no había hermosura en él? No sé si usted ha tenido, ya sea en casa, con algún familiar, imágenes de Jesús y lo pintan rubio, de ojos de color. ¿Qué más? ¿Cómo lo pintan? Muy atractivo, ¿no? Físicamente, demasiado atractivo. Y precisamente el tabernáculo aquí nos da una idea que no era así. Sugiere a Cristo, quien habitó entre nosotros, no tenía hermosura por fuera para que le deseáramos, pero por dentro es totalmente deseable, dice aquí. Ok, y vamos a mencionar, déjeme ver, el altar de incienso. Estaba hecho de madera de acacia y oro, tipificando la humanidad y deidad de Cristo. Ilustra al Cristo glorificado, intercediendo por su pueblo. El velo en el lugar santísimo, en la entrada del lugar santísimo, representa la carne de Cristo. Los colores, el oro, la divinidad de Cristo, pero en sí mismo el tabernáculo. Por eso es importante, cuando llegamos, por ejemplo, a este tipo
de lecturas donde decimos, bueno, ¿y esto en qué me edifica? ¿Esto en qué me ayuda en mi crecimiento cristiano? Quiero decirle algo, que sí le va a ayudar bastante y va usted a conocer mucho y va a entender mucho del sacrificio del siervo, sí, fiel de nuestro Señor Jesucristo. Así que el arca en sí misma menciona y apunta perfectamente al sacrificio de Jesús. Vamos adelante, por favor. Posteriormente, algunos salmos, no voy a ver todos, son algunos, pero voy a mencionar dos rápido. Sí, Salmo 34:20, donde dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Esto lo dice el Salmo 34:20. Por otro lado, el Salmo número 22, del 1 al 18, yo le invito a que lo revise perfectamente, es largo, sí, pero algunas cosas que destaca el Salmo 22 es desamparado. Dice que él estaba desamparado, que parecía, dice, soy un gusano y no un hombre. Así se mencionaba. Todos los que me ven me escarnecen. Lo que vivía nuestro Señor Jesucristo. No hay quien me ayude. Se sentía solo, desprotegido. Dice, no hay quien me ayude. Y algo importante, mi lengua se pegó a mi paladar de la sed tan fuerte que estaba experimentando nuestro Señor. Vamos adelante, por favor. Así que, como pudimos ver, la Biblia, vamos a ver, obviamente, evangelios, vamos a ver de ahí en adelante hasta Apocalipsis, cómo apunta perfectamente a este hecho maravilloso de lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Que lo veas de esa manera, que este no sea un estudio más y que digas, bueno, sí, ya entendimos, comprendimos un poco de la historia y de lo que sucedió, pero hasta ahí. Es algo que tiene que ver mucho contigo y lo vamos a ver en este momento. El siervo quebrantado, y esto lo vamos a ver de Isaías 53 del 1 al 12. Este ofreció su vida por todos nosotros. Ten bien claro esto, por favor. Ofreció su vida por todos nosotros. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. El siervo quebrantado. Vamos a ver por qué el siervo quebrantado, a través de 3 puntos, sí, extraído, sacado de Isaías 53 del 1 al 12. Punto número 1, a causa del aborrecimiento del pueblo. El pueblo aborrecía a Dios. Y ahorita vamos a ver algo bien interesante que tal vez nos podamos ver identificados en algún momento. Número 2, a causa del profundo amor por todos nosotros. Y esto debe de quedar claro. Dios le ama profundamente. Tan profundamente que mandó a su Hijo para recibir la peor de las muertes por amor a usted. Así lo hizo Dios. Y Él tiene un profundo amor por nosotros. Y punto número 3, a causa del sufrimiento temporal, que es nuestro, dice, a causa del sufrimiento temporal, es nuestro Salvador eterno. Aquí vamos a ver algo bien importante y algo que va a trascender para la eternidad. Vamos a la siguiente. Gracias, Alan, muchas gracias. Punto número 1, ¿sí? El siervo quebrantado a causa del aborrecimiento del pueblo. Lo vamos a ver en el versículo número 3. Dice, todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. Mire, que hay algo muy importante que quiero decir. El pueblo había convivido por 3 años con Jesús, lo conocía, era popular, sabían lo que había hecho, sabían de los milagros, sabían que les había dado de comer, sabían que había gran sabiduría en él, amor, misericordia, lo sabían perfectamente. Pero esa misma multitud que había recibido un favor por parte de Dios, en el momento que nuestro Señor Jesucristo está en esta obra de Calvario, dice, fue despreciado. Hermano, ¿cuántas veces usted ha sido favorecido por Dios? ¿Cuántas veces Dios le ha bendecido grandemente? La pregunta es, ¿cuántas veces, sí, sin importar el favor recibido por Dios, sin importar que Dios le viste, que Dios le calza, que le da una familia, que le da salud, que lo procura, que lo cuida grandemente, usted lo ha despreciado?
Yo lo he despreciado, hermanos. Suele pasar, hermanos, en nuestra vida. Por eso es importante que hoy lo comprendamos, que esa misma multitud que había recibido un favor de Dios, lo despreciaba. Dice ahí también en el versículo 3 que fue rechazado su pueblo, su raza, la gente a la cual él había ido, lo rechazaban completamente y lo querían ver muerto. Querían hacer de él escarnio totalmente y burla en todo momento. Un rechazo continuo. Dice que a los suyos vino. Dios dice, el Rey, el Salvador, a los suyos vino. Y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Lo que quiere decir, lo rechazaron. La pregunta que quiero decirle a ustedes, que cuando no estamos nosotros aceptando a Jesús, cuando no estamos nosotros obedeciendo a Jesús, ¿sí? No es que no estemos haciendo nada, en realidad lo estamos rechazando, lo estamos negando en nuestra vida y estamos poniendo una barrera increíble para que Él no llegue a nuestra vida, haciendo precisamente esto, un rechazo completo hacia la persona y hacia el hecho maravilloso que Él tuvo en la cruz del Calvario. Después, en el siguiente punto nos dice que hubo castigo. Lo dice la Biblia y quiero pues aprovechar para darle la segunda tarea. Voy a ver aquí en el capítulo 52 veíamos, ¿verdad? Llamados para avivar esa fortaleza en Jesús, esa valentía que Dios nos da, ese coraje que solo Dios nos da. Quisiera verlo y quisiera ver que el próximo miércoles tuviéramos 2, 3, 4 valientes que mencionaran Isaías capítulo 53 versículo del 3 al 7 de memoria, en Reina Valera 60 o en la versión que usted quiera, pero sería importante ahí revisarlo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice la palabra, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Menciona precisamente esto, el castigo tan severo que resistió Jesús en el Calvario. Algunos historiadores marcan que el castigo recibido por Jesús, ningún hombre pudo haberlo resistido. Por más entero que estuviera físicamente, no hubiese resistido ese castigo tan severo recibido por las autoridades en ese momento. Así que este punto, hermanos, ¿sí?, nos habla del desprecio, del rechazo y del castigo. Vamos al punto número 2. Siervo quebrantado a causa del profundo amor por todos nosotros. Y esto tiene que quedar claro y se lo tiene que llevar en el corazón. Y algo mejor, tiene que valorarlo todos los días de su vida. Hermano, a veces no hay un avivamiento en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, porque no tenemos claro lo que hizo Jesús por nosotros. Y hoy ruego a Dios, al Espíritu Santo, que nos dé esa claridad para entender lo que hizo Jesús por ti y por mí. Esto lo vamos a ver en el versículo 4, 5, 7 y 10. A causa del profundo amor por todos nosotros.
Número uno, cargó nuestras enfermedades, llevó nuestras enfermedades. Se menciona en la palabra de Dios que al momento que Jesús muere, que derrama su sangre preciosa, hubo muchos milagros, muchos fueron sanados, hubo muertos que resucitaron en ese momento. Así que Él cargó con todas nuestras enfermedades. Por eso tanto dolor y tanto sufrimiento. Soportó nuestros dolores. A veces se ha pegado alguna vez con la esquina de la cama en el dedo gordo, ¿sí? No pega un grito de aquellos y es un dolor, bueno, hermano, eso es nada a lo que pasó nuestro Señor. Dice después, herido por nuestras rebeliones. ¿Cuántas veces hemos sido rebeldes? ¿Cuántas veces hemos sido muy inteligentes, ¿verdad? Mucho razonamiento. Decimos, no. Dios dice esto en su palabra, pero no aplica a mí, aplica a su pueblo. Y yo seguiré haciendo lo que se me pega la gana. Yo seguiré cometiendo el pecado que se me venga en gana. Y seguiré teniendo una actitud rebelde y soberbia delante de Dios. Toda esa rebeldía, Dios la cargó en el madero. Toda esa rebeldía. Después dice que fue maltratado, fue desfigurado, hermanos. Fue completamente desfigurado. ¿Cuántas películas, cuántas representaciones no hay? Y no llegan al punto, hermano, que la palabra de Dios describe. Cuando habla desfigurado, habla que no había parte del rostro que se pudiera identificar que se trataba de Jesús. Después dice que fue humillado completamente. Una y otra vez se burlaban de él. Los soldados romanos jugaban suertes, se burlaban, decían que era el rey, el salvador, y así sucesivamente. Los mismos fariseos decían, esta secta, decían, si eres el rey, sálvate, bájate de la cruz. Y así lo hacían una y otra vez. Así que fue humillado, ofreció su vida como sacrificio por nosotros. En ese suplicio, en ese calvario decía, perdónalos, oh Dios, porque no saben lo que están haciendo. Perdónalos. Por eso es importante que hoy comprendamos todo ese amor que Dios cargó en la cruz del Calvario. Y todo lo hizo, no por alguien externo, lo hizo por mí, lo hizo por ti. Puedes hoy tener esta sensibilidad de comprender esto, de verlo, que Dios te rescató, que entregó su vida preciosa, que recibió el peor de los castigos por ti. Esos látigos eran para ti, esa corona de espinas era para ti. Eso es el pago del pecado, hermanos. Sin embargo, Él cargó todo ese pecado y ese sufrimiento y maltrato por nosotros. Vamos al punto número 3. Dice así: el siervo quebrantado a causa del sufrimiento temporal es nuestro Salvador eterno. Sufrió de manera temporal y esto nos lleva precisamente a dar como resultado es nuestro Salvador eterno. Dice ahí, esto lo vemos del 11 al 12 en Isaías 53. Uno, pues cargó con todo tu pecado, no con unos cuantos, con todo tu pecado, para que fuésemos perdonados, totalmente perdonados y limpiados de nuestra maldad. Esto es importante, al creer en Él como el Hijo de Dios, para recibirlo como nuestro Señor y Salvador y pasar la eternidad con Él. Ese sufrimiento temporal iba a dar como resultado algo maravilloso, y era la salvación de nuestras almas y que no estuviéramos en condenación, como la palabra lo menciona una y otra vez. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos concluyendo. Dice así: un acto de amor que partió la historia de la humanidad en un antes y después de Cristo. Dígame, ¿qué hombre ha hecho esto? ¿Qué filósofo o qué pensador ha hecho esto? Dividir la historia de la humanidad en un antes y en un después de Cristo. Nadie, solamente Jesús lo ha hecho. ¿Sí? Por eso mencionamos en la historia antes de Cristo y después de Cristo.
Pero quiero que vea esto. Es tan vigente este acontecimiento que parte de la historia del hombre de manera particular en un antes y después de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que este milagro hecho en la cruz del Calvario sigue vigente hoy en día. ¿Cómo eras antes de recibir a Cristo? ¿Cómo eras? ¿Cómo éramos antes de recibir a Cristo? Cuando llega Cristo a nuestra vida, viene un hecho maravilloso, y aquí lo menciona. Luego dice, esta es la decisión más importante que tú vas a tomar en toda tu vida. En toda tu vida no va a haber decisión más importante que esta. Así que hoy existen dos grandes grupos de personas. Y quiero que veas esto, obsérvalo muy bien. Y que tú, ¿sí?, tengas la conciencia de decir, ¿en qué grupo estoy yo situado el día de hoy? Dos grandes grupos. Uno que reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Lo reconoce. Dice que ha pedido perdón por sus pecados y se ha arrepentido con todas sus fuerzas, gozando de una comunión con nuestro Dios, siendo herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y recibimos la esperanza de vida eterna y entrega su vida y corazón a nuestro Salvador. Este es un grupo. Yo no sé si usted, tú, si yo, si todos estemos en este grupo, pero este es un grupo ya en la humanidad. Pero quiero que revisemos el siguiente. Dice, el otro grupo ha determinado el no necesitar nada ni nadie. Yo no necesito nada ni nadie. A mí no me hables de religión, no me hables de Dios, porque no necesito de nada. Él solo puede arreglar su vida y cualquier tipo de problema que se presente. Dios dice que como Él está bien y que no hace mal a nadie. Mira, yo me fumo un cigarro, ¿a quién le hago? ¿A quién daño? A nadie, ¿verdad? No le hago daño a nadie, así que pues déjame así. Yo tengo una situación de estar consultando páginas de inmoralidad sexual, pero ¿a quién daño? A nadie. Déjame así, déjame con mi pecado. Y dicen, así estoy bien. Que su vida ha sido difícil. Dicen, sí, mi vida ha sido muy difícil, pero yo me las he arreglado por mí mismo. Que de manera determinada o sutil desprecia, y quiero que vea bien esto, desprecia el regalo de vida eterna al decir en otro momento, ahorita no me hables de Jesús, ahorita no me digas nada de Jesús, porque no es mi momento, que está en una dirección tan peligrosa, pero tan peligrosa, llamada condenación. Dejan fuera de su vida a Cristo Jesús. Esto es bien sencillo. ¿Quién está coronando tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Eres tú o es Jesús? ¿Quién está dentro de tu corazón? ¿La cruz del Calvario o está pues tu apellido, tu manera de ser, tu temperamento, tu agresividad, tu manera de resolver las cosas? ¿Quién está en tu corazón? Y por último, experimentan un gran dolor. Dígame si no íbamos en ese camino, si no estábamos experimentando un gran dolor, si no teníamos una gran frustración y una gran desesperación en la vida. ¿Qué estaba pasando con nuestro matrimonio? ¿Qué estaba pasando con nuestra vida en sí? Era gris, era triste, vivíamos amargados, vivíamos con problemas, no había esperanza para recibir nada. Y una vida realmente derrotada completamente. Pero es Cristo, a través de este hecho maravilloso, que nos da vida maravillosa en Cristo Jesús.